Bienvenidos al módulo Agentes Químicos y Biológicos. Los contenidos del módulo están relacionados con una breve introducción a los agentes químicos, las vías de ingreso y efectos sobre el organismo de acuerdo al Decreto Supremo 109, los límites permisibles de exposición a agentes químicos de acuerdo al Decreto 594, los protocolos legales como el Planesi y plaguicidas. También conoceremos los métodos e instrumentos de medición de agentes químicos y los métodos de control de los mismos agentes químicos. También haremos una breve introducción a los agentes biológicos y a la tolerancia biológica y conoceremos los límites de tolerancia biológica de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo 594. También, finalizando el módulo, conoceremos los métodos de control de agentes biológicos. Para dar inicio entonces haremos la breve introducción a los agentes químicos, en donde tenemos que el empleo de las sustancias químicas en todas las actividades humanas se ha incrementado de acuerdo con las exigencias de la productividad que día a día incorpora este tipo de sustancias como materia prima o como insumo en sus procesos. Desafortunadamente, el avance investigativo de sus características y efectos ha quedado rezagado por la necesidad de conocer su comportamiento a través del tiempo, lo que impide dictaminar en forma anticipada sus efectos sobre los trabajadores y por su responsabilidad ante el sector productivo. Estas condiciones hacen necesario que se obre con la mayor precaución frente a las sustancias químicas que se manejan y se establezca su similitud con aquellas que han sido estudiadas y tienen valores límites ya establecidos. Por todo esto, el riesgo químico es un factor de gran importancia dentro de la higiene industrial, porque puede afectar la salud de los trabajadores a nivel local o sistémico, dependiendo de las características de las sustancias químicas, como su agresividad, su concentración, el tiempo de exposición y las características individuales de cada trabajador. Un factor que ha cobrado importancia reciente tiene que ver con el hecho de que toda empresa ha de contribuir a que sus procesos sean sostenibles frente al entorno natural. De modo que en la empresa debe existir conciencia sobre los efectos producidos cuando se manipulan sustancias químicas dentro de los ambientes laborales y que ellos pueden modificar la atmósfera, el suelo y las aguas, alterando el equilibrio natural e incrementando el riesgo para toda la comunidad. Las vías de ingreso y efectos sobre el organismo son básicamente 4, ¿cierto? Que están relacionados a vía dérmica, vía sistema respiratorio, vía sistema digestivo y vía parenteral. La dérmica está relacionada con que la epidermis de la piel presenta una capa superficial que es protectora, que corresponde a una emulsión de lípidos y agua. Por tanto, la capacidad de penetración de la sustancia a través de la piel dependerá de la solubilidad del tóxico en agua o en lípidos. Otra vía de ingreso es el sistema respiratorio, por ser la inhalación de aire fundamental para el funcionamiento normal de nuestro organismo. El ingreso de contaminantes por vía respiratoria se convierte en la más importante desde el punto de vista de la higiene industrial. Al estar el contaminante químico suspendido en el ambiente, la facilidad para ingresar al organismo es evidentemente mayor, posibilitando el contacto del tóxico con áreas vascularizadas o incluso con los alveolos, en donde se realiza el intercambio gaseoso entre la sangre y el aire. El tamaño y la densidad de las partículas es fundamental, ya que la posibilidad de que el contaminante llegue hasta los alveolos disminuye al aumentar el tamaño de estas partículas. Otra vía es el sistema digestivo. Y este tiene relación con que el ingreso de contaminantes químicos por esta vía
no es de gran importancia para la higiene industrial, salvo en los casos de ingestión accidental de estos contaminantes por trabajadores o por trabajadores que suelen fumar, ingerir bebidas o alimentos dentro de las áreas de trabajo o salir de la empresa sin efectuar un aseo personal adecuado, como bañarse de manera general, y si hay posibilidades altas de contaminación también por el cambio de indumentaria de ropa de trabajo o lavado de manos utilizando un cepillo para uñas. Pero por esta vía sí es posible la ingestión de los contaminantes disueltos en la mucosa del sistema respiratorio, los cuales pasan al sistema digestivo para ser absorbidas por este. Es decir, los contaminantes químicos que ingresan por vía respiratoria tienen una alta posibilidad de terminar en el sistema digestivo. Finalmente, la vía parenteral es la penetración directa del contaminante al organismo por inoculación, cuando la piel es permeada por la sustancia o a través de las heridas. El Decreto Supremo 109 aprueba el reglamento para la calificación y evaluación de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 16.744 del 1 de febrero de 1968, que estableció el seguro social contra los riesgos por estos accidentes y enfermedades. De acuerdo a lo indicado en el artículo 18 de ese decreto, para los efectos del reglamento se considerarán los siguientes agentes específicos que entrañan el riesgo de cada enfermedad profesional, que son los que tenemos ahí en pantalla. Este es un extracto de lo que aparece en el decreto 109, ¿cierto? En donde tenemos los agentes específicos y el riesgo que entrañan los trabajos a realizar. Por ejemplo, los agentes químicos como el arsénico y sus compuestos, incluidos el hidrógeno arseniado. El riesgo es que todos los trabajadores que expongan al riesgo durante la producción, separación y utilización del agente, son todos ellos los que están expuestos a ese tipo de agente. En el artículo 19 del 109 dice que se entenderán por enfermedades profesionales las enfermedades que están relacionadas, ¿cierto?, a los producidos por estos agentes, que también pueden ser intoxicaciones, todos los trabajos que expongan al riesgo por acción de agentes químicos, la dermatosis profesionales, que son las relacionadas a todos los trabajos que expongan al riesgo por acciones de diferentes agentes, y cánceres y lesiones precancerosas de la piel que son relacionados con todos los trabajos que expongan al riesgo por acción de agentes físicos y químicos. El decreto 594, en el título cuarto, habla sobre la contaminación ambiental, indicando en el párrafo 1 las disposiciones generales tales como las que vemos en pantalla, ¿cierto?, que tienen relación con los límites permisibles ponderados. Estos son el valor máximo permitido para el promedio ponderado de las concentraciones ambientales de contaminantes químicos existentes en los lugares de trabajo durante la jornada normal de 8 horas diarias, con un total de 48 horas semanales. Otro de las disposiciones generales son los límites permisibles temporal, en donde indica que son el valor máximo permitido para el promedio ponderado de las concentraciones ambientales de contaminantes químicos en los lugares de trabajo, medidas en un periodo de 15 minutos continuos dentro de la jornada de trabajo. Este límite no podrá ser excedido en ningún momento de la jornada. Y también establece el límite permisible absoluto, que es el valor máximo permitido para las concentraciones ambientales de contaminantes químicos, medidas en cualquier momento de la jornada de trabajo.
El mismo decreto, en su artículo 56, establece los límites permisibles para sustancias químicas y agentes físicos e indica que son índices de referencia del riesgo ocupacional. En el artículo 57, indica que en el caso en que una medición representativa de las concentraciones de sustancias contaminantes existentes en el ambiente de trabajo de la exposición a agentes físicos demuestre que han sido sobrepasados los valores que se establecen como límites permisibles, el empleador deberá iniciar de inmediato las acciones necesarias para controlar el riesgo, ya sea en su origen o bien proporcionando protección adecuada al trabajador y a los trabajos que está realizando. En cualquier caso, el empleador será siempre el responsable de evitar que los trabajadores realicen su trabajo en condiciones de riesgo para su salud. Finalmente, en el artículo 58 establece que se prohíbe la realización de trabajos sin la protección personal correspondiente en ambientes en que la atmósfera contenga menos del 18% de oxígeno. Las concentraciones ambientales de las sustancias capaces de causar rápidamente efectos narcóticos, cáusticos o tóxicos de carácter grave o fatal no podrán exceder en ningún momento los límites permisibles absolutos que vemos ahí en pantalla. Recordar que este es un extracto de del listado completo de sustancias que están mencionadas y definidas en el decreto 594. Acá tenemos, por ejemplo, el ácido bromídrico, en donde indica que los límites permisibles absolutos son 3 partes por millón, ¿cierto? No tiene observaciones. El ácido cianhídrico son 4,7 partes por millón y las observaciones son el contacto directo con la piel, y así tenemos una sucesiva de ejemplos, una sucesiva continuación de sustancias con sus debidos límites permisibles absolutos. Referente a los límites permisibles ponderados y temporales para las concentraciones ambientales de las sustancias que se indican, serán también de acuerdo a la siguiente tabla, que también está con más detalle en el decreto 594. Acá solo vemos algunas de ellas, como el acetato de sec-butilo, ¿cierto? Que indica que son 160 partes por millón, 760 mg, etc. Bien, relacionado a los protocolos legales, en este módulo conoceremos el Plan Nacional de Erradicación de la Silicosis, el Plan ESI, que es una iniciativa del Estado de Chile para erradicar la silicosis como enfermedad profesional al año 2030. Es la meta que se propuso el Estado chileno para ya no tener enfermos por silicosis. Este plan nacional está promocionado por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la Organización Internacional del Trabajo y los Ministerios de Salud, Trabajo y Previsión Social de Chile. Fue promulgado el 13 de julio del 2007. También veremos el protocolo de plaguicidas, el que tiene como objetivo la protección de la salud de los trabajadores y trabajadoras expuestos a plaguicidas, aplicando medidas de protección y control oportunas, además de detectar precozmente posibles daños a la salud. El Plan ESI establece las normas mínimas que deberán incorporar y cumplir los organismos administradores en la implementación y desarrollo de los programas de vigilancia epidemiológica de la silicosis. Sin perjuicio de lo anterior, considerando que el empleador es el responsable del cuidado y protección de la salud y seguridad de los trabajadores, este deberá participar junto al organismo administrador en todo el proceso y dar las facilidades para que se efectúen las evaluaciones ambientales que se requieran, así como las de salud a los trabajadores, permitiéndoles que asistan a realizarse los exámenes a los que sean citados por las mutualidades.
Como sabemos, el Plan ESI es el protocolo que dicta la autoridad sanitaria con el fin de erradicar la silicosis. Para su aplicación es necesario conocer qué es la silicosis y esta la podemos definir como una enfermedad pulmonar profesional causada por la exposición a sílice. Se trata de una fibrosis pulmonar irreversible y eventualmente progresiva. Bajo ese contexto, entonces, los objetivos del Plan ESI son disminuir y controlar la exposición a sílice en los lugares de trabajo, disminuir la incidencia y prevalencia de la silicosis, mejorar el diagnóstico oportuno y el control de salud de los trabajadores con silicosis y fortalecer el sistema de información de silicosis y de exposición a sílice y además desarrollar un sistema de vigilancia de silicosis. Las modificaciones establecidas en el decreto 594 clasificó a este compuesto como A1, que es comprobadamente cancerígeno en los seres humanos. Algunos aspectos relevantes asociados al protocolo de vigilancia están relacionados con que este es obligatorio para los empleadores de las empresas con presencia de sílice, para los organismos administradores de la ley, las mutualidades, ¿cierto? Y para los organismos fiscalizadores. Debe ser conocido por los profesionales y funcionarios de los organismos administradores que estén relacionados con la vigilancia ambiental y de la salud de la exposición a sílice. En las empresas debe ser difundido cada 2 años a los comités paritarios y dirigentes sindicales si corresponde, y a todos los trabajadores que se desempeñen en lugares con presencia de sílice. Es responsabilidad de los empleadores, ¿cierto?, tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de salud y seguridad en el trabajo, así como también implementar las medidas de control prescritas por los organismos administradores y organismos fiscalizadores. Tienen también la responsabilidad de informar a los trabajadores los riesgos que entrañan sus labores, las medidas preventivas y los métodos de trabajo, además de, en el caso que sea necesario, implementar un sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo para todos los trabajadores que tengan cualquiera sea su dependencia, cuando en su conjunto agrupen más de 50 trabajadores, en el cual se incluye el agente sílice. Las empresas que no estén bajo régimen de ley de subcontratación deben realizar la gestión del riesgo de exposición a sílice a través de la identificación, evaluación y control, para luego informar a su organismo administrador o a su mutualidad correspondiente. También es responsabilidad de los empleadores proporcionar a los trabajadores los equipos e implementos de protección necesarios sin costo para ellos, así como también participar en conjunto con las mutualidades en todo el proceso establecido en el mismo protocolo. Finalmente, es responsabilidad del empleador entregar al organismo administrador o a las mutualidades todos los antecedentes solicitados y dar las facilidades para que se realicen las evaluaciones cualitativas y cuantitativas de sílice. La vigilancia ambiental tiene por objetivo conocer los niveles ambientales de sílice en los puestos de trabajo para adoptar medidas de control y establecer la periodicidad de la vigilancia. De acuerdo con esto se establece lo siguiente, de acuerdo al 594. Debe verificarse el cumplimiento del límite permisible ponderado establecido en el decreto mencionado, ¿cierto?, mediante muestras personales que deben cubrir a lo menos el 70% de la jornada de trabajo. En base a esos resultados obtenidos, se determinará el nivel de riesgos del puesto de trabajo y la periodicidad de las evaluaciones ambientales. Esto es, si el nivel de riesgo es 1 y la concentración medida respecto al LPP
es menor del 25% del límite permisible, la periodicidad de los muestreos ambientales será cada 5 años. Si el nivel de riesgo es 2 y la concentración medida es mayor o igual al 25% del LPP y menor al 50%, el muestreo será cada 3 años. Si el nivel de riesgo es 3 y la concentración medida es mayor o igual al 50% del LPP y hasta el valor del LPP, el muestreo será cada 2 años. Y finalmente, si el nivel de riesgo es 4, se debe proceder de la siguiente manera. Si la concentración promedio ponderada es superior a 5 veces el límite permisible, el organismo administrador de la ley deberá prescribir a la empresa las medidas necesarias inmediatas e informar a la autoridad sanitaria regional que corresponda vía electrónica dentro de 5 días hábiles a contar de la recepción de los resultados analíticos de las muestras tomadas. Ahora, si la concentración promedio ponderada es mayor al límite permisible, pero menor a 5 veces este límite, la mutualidad deberá prescribir a la empresa medidas de control que ésta deberá implementar e informar a la autoridad sanitaria regional que corresponda, dentro de los 10 primeros días hábiles del mes siguiente al que se recibió los resultados analíticos de las muestras tomadas, utilizando el medio electrónico. También el informe técnico correspondiente a nivel de riesgo 4 deberá ser remitido a la autoridad sanitaria regional y a la empresa respectiva dentro del plazo de 90 días a contar de la fecha en que se tomaron las muestras. Y finalmente, implementadas todas las correcciones por parte de la empresa, el organismo administrador de la ley o la mutualidad deberá realizar una evaluación dentro de los plazos que determine la autoridad sanitaria respectiva. Respecto a la vigilancia de salud, esta tiene como objetivos detectar precozmente los signos de silicosis en los trabajadores expuestos al riesgo y aportar información a las autoridades sanitarias y controlarlas para que conozcan la magnitud del problema asociado a la exposición a sílice y adopten las medidas preventivas necesarias. Las evaluaciones de vigilancia la podemos dividir, ¿cierto?, en evaluaciones periódicas que corresponden a la evaluación que se realiza a un trabajador que se desempeña en sitios de trabajo con exposición y cuya periodicidad dependerá del grado de exposición. Y por otra parte tenemos la evaluación de término de exposición, la que se hace a partir del cese definitivo de la exposición. La vigilancia será quinquenal y hasta 15 años después de finalizada la exposición del trabajador. Bien, respecto al protocolo de plaguicidas, este tiene como objetivo la protección de la salud de los trabajadores y trabajadoras expuestos a plaguicidas, aplicando medidas de protección y control oportunas, además de detectar precozmente posible daño a la salud. En este contexto es importante indicar que se considera como pesticida o plaguicida a cualquier sustancia, mezcla de ellas o agente destinado a ser aplicado en el medio ambiente, animales o plantas, con el objeto de prevenir, controlar o combatir organismos capaces de producir daños a personas, animales, plantas, semillas u objetos inanimados. Los plaguicidas los podemos clasificar según la plaga que se controlan o por la peligrosidad que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la clasificación toxicológica se basa en el grado de peligrosidad, entendiéndola como la capacidad de producir daño agudo a la salud cuando se produce una o múltiples exposiciones en un tiempo relativamente corto. Acá, por ejemplo, tenemos, dependiendo, ¿cierto?, del producto, lo podemos clasificar
de acuerdo a la plaga que va a combatir o lo que estábamos comentando recién, ¿cierto? De acuerdo a su peligrosidad, que es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, en donde tenemos la sustancia 1A, que son sumamente peligrosas, ¿cierto? Y un ejemplo de ellos son los preservantes de madera CCA tipo A, tipo C. En nuestro país las intoxicaciones más frecuentes son por organofosforados y carbamatos. Los plaguicidas pueden ingresar al organismo por distintas vías, provocando diversos efectos a la salud, tales como una intoxicación aguda, exposición de corta duración y absorción rápida del tóxico, dosis única o múltiple en un periodo no superior a 24 horas. Podemos también sufrir una intoxicación subaguda, exposiciones frecuentes o repetidas en periodos de varios días o semanas, una intoxicación crónica, que la intoxicación es el resultado de exposiciones repetidas durante un largo periodo de tiempo. Entonces, las vías de ingreso que pueden provocar todos estos efectos, ¿cierto? Son vía ocular, vía respiratoria, vía digestiva y vía dérmica o a través de la piel, ¿cierto? A través de el contacto con heridas, por ejemplo. Entonces, de acuerdo a lo indicado en el protocolo, son trabajadores expuestos a plaguicidas, aquellos individuos expuestos cuando la sustancia se encuentra en la vecindad inmediata a las vías de ingreso al medio interno del organismo. Los aplicadores de plaguicidas son los trabajadores más afectados. Y entre las principales actividades laborales en las que se presenta una exposición a plaguicida constante se encuentra la actividad de aplicación de plaguicidas vía aérea, terrestre o marítima, la aplicación de plaguicidas en viviendas, bodegas, lugares públicos, etcétera. La aplicación de plaguicidas en campañas y emergencias sanitarias o fitosanitarias, la operación de cámaras de fumigación y la fumigación de silos, bodegas, barcos, entre otros. Los factores de riesgo asociados a la aplicación y uso de los plaguicidas tienen relación con la peligrosidad vista anteriormente, ¿cierto? Y establecida por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que indica que el estado físico del producto, que también puede ser sólido, líquido o gaseoso, las formas de uso o aplicación directa como las utilizadas por los aplicadores o fumigadores, indirecta como el control de roedores y finalmente la protección que puede ser a través de ventilación o por uso de elementos de protección personal. Entonces los factores de riesgo, de acuerdo a la clasificación, ¿cierto? Están determinados por el estado físico del producto, la forma en que se va a usar, la protección y su peligrosidad. La vigilancia ambiental relacionada al protocolo de plaguicidas tiene que ver con una serie de pasos, ¿cierto? En donde el primero de ellos es la identificación de peligro, en donde la empresa debe preguntarse qué plaguicidas estoy utilizando en estos momentos. Utilizo productos para combatir plagas, productos con número de saco, ISP, etc. Y también debe preguntarse a la hora de identificar los peligros si tengo trabajadores expuestos para identificar las tareas en que se abre el envase, aplicar, dosificar, diluir, cargar, fabricar, por ejemplo, son labores en donde puede estar presente el peligro. Otro de los pasos es establecer una organización. Esto quiere decir que se debe formar un equipo de salud ocupacional, definir responsabilidades, identificar la documentación necesaria, los procedimientos de comunicación, capacitación al equipo de salud ocupacional y una pauta de verificación. Respecto a la
caracterización del riesgo, se debe hacer una lista de plaguicidas utilizados, ¿cierto? Identificándolos con el nombre, el número de SAC, etcétera. Se deben identificar los lugares donde se van a utilizar, en qué procesos, con qué frecuencia, cuánto tiempo de exposición va a estar cada trabajador, entre otros. También se deben identificar los puestos de trabajo con exposición a los plaguicidas, ¿cierto? Como lo son los aplicadores, los fumigadores, ¿cierto? O los cargadores, o entre otras personas que tengan contacto directo con los plaguicidas. Respecto de la difusión interna, indica que el personal de la empresa relacionado con el uso de plaguicidas debe conocer sus riesgos y sus regulaciones que establece el mismo protocolo. Por ejemplo, los cursos de capacitación de manejo de plaguicidas, los plaguicidas de aplicación terrestre deben ser usados solamente por personas con entrenamiento en su manejo para evitar el riesgo de intoxicación. Para cumplir esto, la empresa debe realizar dos tipos de cursos. Uno que abarque el tema en un contexto general y otro que sea enfocado específicamente en los procedimientos de trabajo seguro implementados en el centro de trabajo que corresponda. Referente a las medidas preventivas, lo que indica es capacitar a los encargados de supervisar y preparar y aplicar los plaguicidas en los riesgos que ello implica y su buen uso. Según el decreto 158 del 2015, la capacitación de los aplicadores debe considerar las normas legales de importación, fabricación, comercialización, aplicación y uso de plaguicidas agrícolas de aplicación terrestre. También debe considerar la clasificación de los plaguicidas, el etiquetado de los plaguicidas, el manejo de los plaguicidas de residuos, manejo ambiental y de emergencia. También debe considerar una identificación de situaciones de riesgo para la salud y los elementos de protección personal necesarios para realizar el trabajo de manera protegida. También es importante considerar los programas de capacitación en donde el empleador debe entregar, eh, perdón, los programas de capacitación son también importantes a la hora de poder realizar medidas preventivas, ¿cierto? A su vez, el empleador debe entregar con costo al propio empleador los elementos de protección personal certificados para sus trabajadores, así como también debe capacitar a los trabajadores en forma teórica y práctica en el uso de los elementos de protección personal necesarios. Y el equipo de aplicación de plaguicidas debe estar en buen estado de funcionamiento. Respecto a los exámenes de salud, tenemos que está el examen ocupacional, en donde esta evaluación debe ser realizada a todo trabajador antes de que sea contratado para desempeñarse en cargos considerados como expuestos a plaguicidas previo su ingreso al puesto de trabajo, con el propósito de evaluar si su salud es compatible o no con el cargo al que se desempeñará. Los exámenes son de cargo del empleador y tendrán una vigencia de 1 año. Respecto a los exámenes de vigilancia, esta evaluación corresponde a la vigilancia normal que se realiza al trabajador durante el tiempo de exposición, ¿cierto? Que pueden ser exposición a plaguicidas, ¿cierto? O principalmente aquellos que se debe prestar mayor atención son los que están relacionados a los órganos fosforados, a los carbomatos, al bromuro de metilo, etc. Y referente al examen ocupacional, las evaluaciones incluyen los mismos exámenes que la evaluación preocupacional y son cada 2 años. También incluyen a todos los trabajadores expuestos. Y finalmente tenemos la evaluación de egreso, que tiene por finalidad determinar
presencia o ausencia de efectos de la exposición al momento del retiro del trabajador de esta exposición, ya sea por el término de la relación contractual o cambio de puesto del trabajador a una sin exposición. Bien, volviendo entonces a los agentes contaminantes o al riesgo químico, nos encontramos con los métodos e instrumentos de medición de agentes químicos, en donde indica que los resultados de las mediciones ambientales de contaminantes químicos son un insumo para que el higienista pueda tomar decisiones con todos los elementos que compongan el cuadro del diagnóstico. El muestreo se hace con el fin de establecer la concentración de un determinado contaminante químico y para evaluar la exposición de los trabajadores mediante la comparación con los valores límites permisibles. Para lograr un buen muestreo ambiental es necesario tener en cuenta, por ejemplo, el tiempo para el cual están definidos los valores límites permisibles, el estado químico en que se presenta el contaminante, la técnica de muestreo-análisis. Esta se refiere a la técnica utilizada como puede ser un muestreo con tubos colorimétricos, sensores de lectura, bombas de muestreo personal, etc. También es importante tener una estrategia de muestreo que se refiere a la representatividad de la muestra, el tiempo de duración de la medición, la localización de los puntos a medir, horarios de las mediciones, etc. Finalmente, cuenta con una idoneidad técnica de la persona que realiza las mediciones y acreditación de licencia conferida por las autoridades correspondientes. Los sistemas de muestreo más utilizados, ¿cierto? Son, dentro de los más conocidos o más comunes, están para gases y vapores, tubos colorimétricos, tubos de carbón activado, sensores de lectura directa, para humos metálicos, ya sea por filtros de éster de celulosa, para material particulado, ¿cierto? Filtros de PVC, etcétera. Los procedimientos para tomar medidas en el fondo son cuatro, que son los que vemos ahí en pantalla. El puntual, que tiene relación con la determinación de un valor instantáneo de la concentración en el método de la medición, ¿cierto? Por otro lado tenemos el promedio, que es la determinación de la concentración a lo largo de un periodo determinado, concentración medida en un tiempo determinado. Tenemos el personal, ¿cierto? El procedimiento personal, en donde se determinan los valores de concentración a los que está expuesto el trabajador. El equipo de medición lo lleva el propio trabajador durante un tiempo dentro de la jornada de trabajo. Y tenemos el ambiental, que es la determinación de la concentración que afecta a un área concreta del puesto de trabajo. Un equipo, por ejemplo, está localizado en un punto fijo del área de trabajo. Los métodos de control de agentes químicos en la fuente, en el medio y el receptor tienen relación con, primero, los controles del riesgo químico en la fuente. Por ejemplo, con el cambio de productos de agresividad alta por otros de menor efecto para la salud. En procesos dentro de sistemas estancos, extracción localizada exhaustiva. Los sistemas de extracción deberán siempre tener en cuenta la condición de la sustancia en cuanto a la inflamabilidad para determinar si se requiere o no un sistema de extracción a prueba de explosiones, por ejemplo. También no se debe utilizar concentraciones altas de productos químicos innecesariamente. En los casos en que sea factible, se debe solicitar al proveedor del producto la concentración requerida y no una más alta. Respecto de los controles del riesgo químico en el medio,
tenemos que se debe considerar la extracción forzada general siempre cuando sea posible, o bien un aislamiento de las áreas contaminadas, realizar control de equipos, de ductos y empalmes con el fin de garantizar que no existen fugas. También es importante los procesos productivos deben calcularse adecuadamente a fin de evitar el exceso de producto en bandas transportadoras que ocasionan la caída del producto. También establecer normas y procedimientos seguros para la compra, almacenamiento, uso, transporte y manejo de residuos de sustancias químicas, así como también utilizar un método de almacenamiento seguro de químicos. También es importante establecer procedimientos seguros que impliquen evacuación por razones de fuga o derrame de sustancias químicas. Así como también es importante en ese punto poder entrenar y capacitar a los trabajadores para saber, para que ellos sepan cómo actuar en caso de esas situaciones de emergencia. Así como también es importante disponer de un lugar adecuado para realizar las diluciones de los productos químicos a fin de que el producto sea utilizado en las áreas donde es requerido la concentración requerida y no en una más alta o en una área distinta a la ya especificada. Finalmente tenemos los controles de riesgo químico en el trabajador o el receptor, ¿cierto? Que están relacionadas a reducir el tiempo de exposición, a utilizar los elementos de protección personal necesarios para la tarea, ¿cierto? Así como también capacitar y entrenar a los trabajadores sobre el manejo con sustancias químicas, teniendo en cuenta su manipulación, el almacenamiento y el manejo de los residuos. También es importante mantener los recipientes con productos químicos volátiles adecuadamente envasados, cerrados, almacenados y etiquetados. Finalmente, es importante disponer de protocolos y equipos para atender derrame y fuga de sustancias químicas, ¿cierto? Y que estos sean conocidos, como lo dijimos anteriormente, por todos los trabajadores para que ellos sepan cómo actuar en caso de que se dé esa situación de emergencia. Bien, hasta acá llegamos entonces con los agentes químicos y a continuación daremos una breve introducción a los agentes biológicos y a la tolerancia biológica. Esto está relacionado con que los riesgos biológicos afectan a todos los seres vivos y la presencia de contaminantes de este tipo no es detectable con facilidad, ya que pueden estar presentes en el ambiente sin que nadie los vea e ingresar al organismo por vía respiratoria, digestiva, dérmica o parenteral. Además, la situación se complica por el hecho de que la persona contaminada se convierte a su vez en un agente transmisor. De modo que una definición concisa de riesgo biológico sería todo riesgo producido por contaminantes biológicos conformados por seres vivos capaces de reproducirse con un ciclo de vida determinado, que se encuentran en ambientes laborales específicos y pueden inducir a una enfermedad infectocontagiosa o provocar reacciones alérgicas o causar incluso intoxicaciones. La valoración del riesgo biológico es complejo, puesto que no puede hablarse de una concentración que pueda denominarse segura y su influencia en las personas varía dependiendo de las características individuales como el sistema inmunológico, el estado nutricional, las condiciones generales de salud, los hábitos de higiene y la susceptibilidad al contaminante biológico. Para muestra un botón tenemos el efecto del coronavirus, ¿cierto? Esta pandemia a nivel mundial que hoy día estamos viviendo. De acuerdo al decreto 594, este establece para los efectos de límites de tolerancia biológica los términos siguientes tienen el significado que se expresa. Por una parte tenemos la valoración biológica de exposición interna, que es definida como la colecta sistemática de muestras biológicas humanas con el propósito de
determinar concentraciones de contaminantes o sus metabolitos. Por otra parte, tenemos el indicador biológico, el que es definido como un término genérico que identifica al agente y a sus metabolitos o los efectos provocados por los agentes en el organismo. Y también nos encontramos con la definición de límite de tolerancia biológica, que se refiere a la cantidad máxima permisible en el trabajador de un compuesto químico o de sus metabolitos, así como la desviación máxima permisible de la norma de un parámetro biológico inducido por estas sustancias en los seres humanos. En caso que uno o más trabajadores presenten indicadores biológicos alterados de aquellos agentes que están prohibidos de ser usados en los lugares de trabajo, la autoridad sanitaria obligará de inmediato al empleador a tomar las medidas necesarias para evitar el daño a la salud del trabajador, sin perjuicio de las sanciones que correspondan. Referente a ello, entonces, tenemos esta tabla en la pantalla, ¿cierto?, que nos indica el agente químico. A su vez, tenemos el indicador biológico de ese agente químico, cómo se hace el muestreo, a través de qué se hace el muestreo, cuál es el límite de tolerancia biológica de ese indicador y en qué momento se hace, en qué momento de la jornada, ¿cierto?, se hace el muestreo. Es importante considerar que el decreto 594 detalla muchos otros agentes químicos y muchos otros indicadores biológicos y acá solo tenemos una muestra. Los métodos de control de agentes biológicos están relacionados con la reducción de accidentes biológicos. Esto indica que es una tarea que es preciso abordar mediante el refuerzo e incremento del bagaje formativo, de modo que todos los trabajadores expuestos sean conscientes del riesgo y creen hábitos seguros para protegerse de forma permanente. La importancia que tiene la concientización del peligro inherente al trabajo es el punto de partida para el control de los riesgos biológicos. Para ello debe contarse con la colaboración decidida de todo el personal de trabajadores, usuarios, proveedores y clientes, partiendo obviamente por la alta dirección de la empresa. Al contar con información oportuna, completa, veraz y permanente, las personas se sienten motivadas y adoptan comportamientos más seguros. Son criterios preventivos básicos, ¿cierto? Por ejemplo, el uso de recipientes herméticos que impidan la liberación de agentes biológicos que contengan muestras, utilización de pinzas para manipular recipientes con muestras biológicas, generar instructivos de procedimientos seguros para el manejo de contaminantes biológicos patógenos, también elaborar un plan de contingencia y emergencia para controlar accidentes que involucren agentes biológicos patógenos, también como recomendación en la manipulación de los microorganismos en cabinas de seguridad biológica, establecer métodos de desinfección y esterilización específicos y estrictos, y disposición de lavaojos y duchas de emergencia en caso de ser necesarios. Bien, hemos llegado así entonces al final del módulo, de este módulo denominado agentes químicos y biológicos, en donde vimos, ¿cierto?, los agentes químicos, cómo controlarlos, ¿cierto?, cuáles son sus vías de ingreso, etcétera, así como también dimos una breve pincelada a los protocolos legales de erradicación de silicosis y plaguicidas, terminando entonces con una introducción breve a los agentes biológicos. Sin más, entonces los dejo y nos vemos en el próximo módulo. Hasta pronto.